Gracias Dani, Leo y Francesco por la invitación. Me siento muy honrado de compartir en este momento con ustedes algunas ideas acerca de lo que ha sido la evolución del comercio. Particularmente yo voy a hacer un recorrido histórico por algunos momentos que me parecen interesantes y en muchos espacios anecdóticos, puesto que al final del día nosotros comerciamos e intercambiamos de manera muy regular, salvo obviamente por la circunstancia por la que estamos atravesando. Yo podría denominar en cierto modo a esta charla como un recorrido que nos habla de cómo pasamos de depender del clima a depender del prójimo, ¿ya? Desde el mismo instante en que comenzamos nosotros digamos, a generar los excedentes suficientes como para que exista el intercambio y el comercio que de alguna manera, o mejor dicho, de manera completa ha transformado la vida de los seres humanos. Quisiera empezar con una cita que leí yo hace mucho tiempo, y que me llamó muchísimo la atención. Era la de un filósofo político llamado Thomas Hobbes. ¿Ya? Él decía que en su momento de vida, en el momento en que él habitaba, la vida era brutal, dura, desagradable y corta. Brutal, dura, desagradable y corta. Hesíodo, un griego, muchísimos siglos atrás, 7, 8 siglos antes de Cristo, mencionaba que el lugar en donde él vivía, que se llamaba Ácrata, era un lugar inhóspito, que decía, en invierno era malo, en verano era duro, y bueno era nunca. O sea, estamos hablando de un tiempo que dejamos atrás que era realmente duro. Si nosotros nos fuésemos hacia el pasado y habitáramos de alguna manera el siglo XI, por ejemplo, viéramos lo peligroso que era, lo desagradable que era, lo sucio que era, como las enfermedades, ahorita estamos nosotros con este tema del COVID, pero como las enfermedades eran en cierto modo lo normal, como las pandemias eran mucho más recurrentes de lo que nosotros imaginamos. En realidad no tenemos ni idea, hoy por hoy, dada la actividad general de la humanidad, de cómo se vivió en el pasado. Entonces, por eso yo quisiera topar algunos temas que me parecen, como les digo, importantes. Empecemos se supone que entre 6 y 10 millones de años atrás, los seres humanos bajamos en los árboles y nos levantamos sobre dos patas para poder ver más allá de las plantas estas, de la sabana que nos estorbaba la visión. Y a partir de ahí empieza nuestro recorrido, ahí empieza nuestra historia, ahí empieza un largo recorrido de descubrimientos y cambios tecnológicos que me parecen sumamente interesantes. Yo quisiera mostrarles en este momento, compartir con ustedes una pantalla, ¿ya? Con la que quiero que entiendan, que vean para puntualizar algunas cosas. Es esta. Dice, evolución del ingreso de las personas a lo largo de la historia. Espero que lo estén viendo sin ningún problema. Observen, esto son 2000 años de historia de la era cristiana. Este es el último tramo de nuestra era cristiana. O sea, aquí estamos en el año 0 en tiempos de Cristo, y aquí estamos en la actualidad, año 2020, en tiempos de COVID. Pero sin embargo, algo antes de llegar al siglo XX, antes de llegar al siglo XIX, particularmente en el siglo XVIII, transformó la vida de la humanidad, no solamente en términos de ingresos, sino en términos de salud, en términos de expectativas de vida, en términos de disminución de la tasa de mortalidad infantil, en términos de escolaridad, en términos generales, salvo por las circunstancias que estamos atravesando, la humanidad cambió para siempre y para bien. Y estos números los indican, todos los indicadores, no solamente los de los ingresos, hablan de un cambio radical en los estándares de vida, en la calidad de vida, en los temas de salud, en los temas de escolaridad, en los distintos temas que ahora nos parecen cotidianos, como tener luz eléctrica, como tener agua potable, como tener internet, como tener una tablet, como tener un teléfono, o como estar escuchando en este momento en tiempo real una transmisión con un sinnúmero de personas que desconozco. Pero veamos, yo creo que una de las preguntas centrales que tenemos que hacernos es, ¿qué pasó en este momento? O sea, ¿qué fue radicalmente lo que hizo la diferencia para que la historia de la humanidad haya permanecido regularmente estable a lo largo de casi 2000 años, para a partir de aquí empezar a tener un cambio radical? Les voy a decir otra cosa. Si nos situamos 10.000 años atrás, nos vamos más atrás y extendemos 12.000 años de historia, se viene la primera gran revolución. Han habido dos revoluciones relativamente importantes o en extremo importantes para nosotros, ¿ya?
La una fue la revolución que se dio en el Neolítico. Fue en el instante en que los seres humanos dejamos de ser cazadores-recolectores, dejamos de ser nómadas que consumían lo que había en un sector y luego se iban a otro cuando el sector previo estaba devastado, para quedarnos en un solo sector, porque nos comenzamos a volver sedentarios. 12.000 años atrás empezó la revolución agrícola. 12.000 años atrás empezaron los primeros asentamientos. 5.000 años atrás, nomás a la vuelta de la esquina de la historia del ser humano, empezaron a surgir las primeras ciudades. Recuerden que empecé mencionando que 6 millones de años atrás, entre 10 y 6 millones de años atrás, el ser humano empieza su recorrido en dos patas. 150.000 años atrás o 200.000 años atrás, en términos generales, se dice el Homo sapiens ya habita la Tierra. Hace 200.000 años tenemos la forma física que tenemos en la actualidad, tenemos básicamente las mismas características cerebrales, tenemos ya el neocórtex, tenemos la parte que nos distingue de los animales totalmente desarrolladas, y básicamente somos los seres humanos que tenemos y que conocemos. Bueno, según muchos autores, el 70.000 años atrás hubo una revolución del conocimiento, tuvo que ver con un cambio en el lenguaje, y en suma, y solo para resumir, de 200.000 años de historia del Homo sapiens, lo que somos tú y yo, solamente 12.000 años atrás empezamos a sembrar. Solo hace 12.000 años atrás empezamos a sembrar. Pero ¿por qué esto es importante? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en el pasado dependíamos del clima. Así de sencillo. Por eso nuestros primeros dioses tenían que ver con el clima. Por eso nuestros primeros dioses tienen, nuestras primeras miradas tienen que ver con el fuego, tienen que ver con el agua, tienen que ver con la tierra. Por eso es que Tales de Mileto, el primer griego que se atreve a darle una explicación científica, razonada y fundamentada al origen de la vida, la explica con todo sale del agua. Es el agua lo que daba vida. Recordemos que 12.000 años atrás, 5.000 años atrás, donde surgen las primeras ciudades, Egipto, Babilonia, donde estamos hablando de Mesopotamia, ese lugar entre dos ríos, recordemos Egipto, es el lugar donde es bañado por la cuenca del Nilo, son lugares que se encuentran cerca del agua. Es decir, nuestra supervivencia, la de sus ancestros y los míos, estaba enteramente determinada por el clima. El clima daba lugar a que nos prolonguemos o haya mayor población, o que a su vez esta se empequeñezca. Por eso es que la Biblia cristiana o la Biblia hablaba de los tiempos de escasez, hablaba de los tiempos de vacas flacas, porque en suma la suerte de la humanidad estaba ligada estrechamente a la suerte que teníamos con el clima. Si llovía demasiado, inundaciones, y todo se iba al traste. Si había poca lluvia, sequía, la sequía hacía que nuestra producción agrícola se vaya al traste. Y nosotros, nuestra expectativa de vida, nuestra calidad de vida, nuestra forma de convivir en sociedad, estaba ligada estrechamente a los caprichos del clima. Era algo que en cierto modo no podíamos controlar. Sin embargo, con el paso del tiempo empezaron a suceder cosas importantes. Quisiera decirles algo más acerca de este neolítico que ocurrió hace 12.000 años atrás. Ya les digo, 10.000 años atrás de este gráfico que voy a dejar de situar, para luego tratar de contestar qué sucedió aquí, por qué existen ahora sociedades prósperas, por qué cambió la historia de la humanidad, por qué es que ahora vivimos de manera radicalmente diferente y por qué volveremos a salir adelante después de esta pandemia que estamos experimentando. Bueno, pues, ¿qué sucedió 12.000 años atrás? Nosotros comenzamos a sembrar, nosotros comenzamos a domesticar el ganado, nosotros de alguna manera empezamos a convivir en ciudades, y esta convivencia trajo muchísimas ventajas y también trajo algunos problemas que fuimos a solucionar con el paso del tiempo, problemas que ya les voy a indicar. Déjenme ver un temita. Listo, entonces estamos hablando de la dependencia del prójimo. Pero ¿qué sucedía? Veamos momentos históricos que me parecen realmente trascendentales. Nosotros, ustedes y yo, básicamente las personas que están observando esta transmisión, somos hijos de Occidente. ¿Ya? Entendemos la vida de una manera diferente a la que la viven en un califato. Entendemos la vida de una manera diferente a la que la viven los cristianos, los judíos ortodoxos.
nosotros tenemos una forma de entender la convivencia, el arte, la ciencia, el conocimiento y la cultura radicalmente diferente. Entonces, veamos qué nos trajo Grecia, qué nos trajo Roma y cómo vemos, cómo llegamos acá. Y cómo esto tiene que ver con el comercio, porque esto es lo importante. Al fin y al cabo voy a vincular esta historia con la historia del comercio, con la historia del avance, con la historia de la tecnología y cómo esa tecnología y ese comercio cambió radicalmente nuestras vidas. Al fin y al cabo, esta charla trata de explicar cómo el comercio nos trae prosperidad y cómo esa ausencia hace que la vida sea mucho más difícil. La verdad, los griegos se dedicaron a justificar y a razonar, se dedicaron a darle respuestas a temas que no habían sido abordados, digámoslo así, con la diligencia adecuada. Lamentablemente, esos mismos griegos, de los cuales bebemos porque somos sus hijos, o de alguna manera somos sus herederos, nos enseñaron a través de Aristóteles que comerciar era malo, que no había nada de saludable o de beneficioso en las artes manuales. De hecho, para Aristóteles y otros griegos, las virtudes se hallaban en tener una vida espartana, en tener una vida militar o en ser filósofo. Ese, digamos así, es una especie de pecado original que tenemos. Sin embargo, el mismo hecho, la misma vida que vivió Aristóteles, la misma vida que vivió Platón, que vivió su maestro Sócrates, la misma vida que vivieron los presocráticos, fue cambiando radicalmente por el hecho de que en el lado griego, les vuelvo a mostrar una proyección que me parece importante y sumamente sencilla. Vamos a empezar a ver. Ya, listo. Fíjense, esta es Grecia. Ya, esta es Europa. Acá tenemos España, Francia, Alemania. Por acá está Rusia. Por acá atrás, en el extremo derecho, tendremos a la India, tenemos a China. Y aquí abajo tenemos a lo que podría ser el norte de África. Este es el mar Mediterráneo. Italia, Grecia, Italia que ahora está tan aproblemado, ¿ya? España que ahora también está tan aproblemado. Bueno, todos estamos aproblemados, pero los picos de COVID se encuentran precisamente en estos lugares, en Italia y otros, ¿no? Esta Grecia, si se fijan bien, está en el ombligo de grandes zonas, digámoslo así, poblacionales importantes. Está en Europa, frente a África, tenemos acá a Asia y estas zonas donde de alguna manera digámoslo así, la humanidad empieza a existir. Aquí está Irak. Irak era la antigua Mesopotamia. Aquí estaba el Tigris y el Éufrates, en el cual empieza a surgir vida. Más abajo de Egipto, mucho más abajo, está el valle, mucho más abajo ¿cómo se llama? En África encontramos el Valle del Rif, donde se cuenta que el ser humano empieza a caminar. Pero Grecia particularmente estaba situado en una posición geográfica importantísima. Importantísima porque le permitía ser objeto de un gran flujo de intercambio comercial. Y este intercambio comercial traído por los mercaderes desde Asia, desde Europa o desde el mismo África, no solamente le traía bienes, sino que le traía ideas. Los mercaderes traían con ellos, en este lugar de alto tráfico comercial, traían ideas, traían costumbres, traían sus valores culturales, traían tecnología diferente, porque lo que se comerciaba en sus sociedades y que era llevado hasta Grecia, digámoslo así, les permitía transferir conocimiento de un sector a otro. En particular, los griegos vivieron durante mucho tiempo del comercio del aceite de oliva, del olivo, ¿ya? Y esa actividad comercial, esa posición geográfica comercial sumamente importante, les permitió vivir relativamente bien, como para poder sentarse a reflexionar, como para poder, tal vez no sentarse, porque los peripatéticos estos también caminaban para hacer reflexiones, pero para poder reflexionar. El estándar de vida griego era superior al de algunos otros lugares. Los griegos tuvieron tiempo para reflexionar precisamente porque eran el lugar de encuentro de ideas, de culturas, de posiciones y de costumbres que eran traídas por muchos mercaderes dada su posición geográfica privilegiada.
Y luego, cuando llegamos, digámoslo así, mucho más adelante, al tiempo de Alejandro Magno, este extiende la cultura griega, los valores griegos, el conocimiento griego, hacia distintos lugares. O sea, comienza a ver el momento del imperio griego, ¿no? Y se llevan ideas y valores a otros lados. Al final del día, esta posición comercial interesante, pues explica en mucho algo de lo que sucedió ahí. Quisiera pasar un poco en el tiempo. Luego viene Roma, y sin embargo, todos sabemos que en algún momento cae Roma. En el año 476 cae lo que se llama el Imperio Romano de Occidente. Los que se encontraban situados acá, el Imperio Romano de Occidente era ese Imperio Romano que estaba ubicado en Roma. Sin embargo, existía otro imperio, el Imperio Romano de Oriente, que se encontraba por el lado de acá. Esto de aquí era Constantinopla, ¿ya? Y este es el particular estrecho del Bósforo, ¿ya? Que unía a este lado del mundo, con Europa. Por eso es que esta posición era tan importante. Esta posición permitía el paso de rutas comerciales entre este lado del mundo, entre el Oriente Próximo y el lejano Oriente, me refiero a la India y a la China, le permitía ese comercio hacia acá, hacia el lado europeo. Hablemos de algunas cosas que me parecen interesantes. Ya, ustedes recuerdan Marco Polo. Ya, Marco Polo es aquel que descubrió China. O sea, nosotros sabemos que Cristóbal Colón descubrió América, pero no es tan conocido saber que Marco Polo descubre China. Y Marco Polo cuenta historias fantásticas de sus descubrimientos allá, de las riquezas que existían, y en cierto modo utilizó una ruta comercial que había sido utilizada durante muchísimo tiempo a lo largo de la humanidad. La famosa ruta de la seda, era una ruta que unía este lado del mundo, que no puse en la pantalla, el lado de la India, el lado de la China, con Europa. Esas rutas comerciales fueron utilizadas durante siglos para llevar no solamente mercadería, como mencioné, sino ideas, religiones, cultura, tecnología, saberes, ya, dudas y nuevas respuestas a la gente. El intercambio, el comercio fue, en suma, lo que hizo fue trasladar por estas rutas, incluso este camino chiquitico, ya, trasladar estas rutas, comercio hacia la gente. Sin embargo, como les mencioné, en el año 476, siglo V de la era cristiana, cae el Imperio Romano de Occidente, pero nos queda todavía lo que sería el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente, que se encuentra acá, mantiene el conocimiento griego. Ya en el siglo XI, después de la reconquista por parte de los cristianos de este lugar, digamos así, de manos de los otomanos, pues se redescubre el pensamiento griego. Y eso va a ser la semilla para que los escolásticos comiencen a reflexionar acerca del intercambio, comiencen a reflexionar acerca sobre la justicia del intercambio, sobre la razón de los precios, sobre aspectos económicos que en la escuela de Salamanca, sobre todo en los siglos XIII y XIV, se desarrollaron con magia, diría yo, y yo les recomendaría a ustedes que vuelvan hacia la escuela de Salamanca, que miren a los escolásticos tardíos, siglos XIV, siglos XV, y redescubran esas ideas que nos legaron ellos hacia nosotros. Pero sin embargo, luego, con la caída del Imperio Otomano, ahorita mismo les cuento, bueno, ya muchos lo saben, hay una serie en Netflix, una miniserie que se llama El ascenso de los otomanos. En el ascenso de los otomanos se habla de la caída de Constantinopla. Cuando hablamos de la caída de Constantinopla, estamos hablando de la caída del Imperio Romano de Oriente, del último vestigio de esa Roma que existió durante siglos. Eso sucede en el año 1453. Aspectos interesantes y anecdóticos. 476 cae el Imperio Romano de Occidente y empieza la Edad Media. Ojo, 476 cae el Imperio Romano de Occidente y empieza la Edad Media. 1453 cae el Imperio Romano de Oriente y termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna. Estamos a pocos minutos de que empiece el Renacimiento, de que empiecen los estados modernos a surgir, de que las democracias liberales también salgan a la luz,
de que la reforma protestante surja, del descubrimiento de América. Muchos le llaman la Edad Moderna al descubrimiento de América en 1492. Lo cierto es que cuando cae el Imperio Romano de Oriente, empieza la Edad Moderna. ¿Y por qué menciono esto? Porque a partir de ahí se interrumpe esta vía comercial. Y como se interrumpe esta vía comercial, que es parte de la ruta de la seda, como se interrumpe esta vía comercial, los bienes que se encontraban por este sector del mundo, incluidos India y China, no pueden transitar hacia Europa. Como no pueden transitar hacia Europa, hay un tipo por el lado de acá, un genovés llamado Cristóbal Colón, que sabiendo que la Tierra era redonda, decide irse para acá, en esta dirección, ¿ya? Con el ánimo de darle la vuelta al mundo y llegar a la India. Es una cosa maravillosa porque fue la interrupción del flujo comercial la que hizo que los europeos estén desesperados, entre otras cosas, por las especias. Fue la falta de la pimienta negra que tanto sabor le había dado a la vida de los europeos y la falta de las especias de la India que tanto habían alegrado a los europeos, lo que hizo mirar a los europeos una vez que cae el imperio bizantino o Constantinopla, los hace mirar otra forma de llegar al otro lado del mundo. ¿A qué me refiero entonces? Que la interrupción de la vía comercial deterioró el estándar de vida de los europeos. Ya, la caída de este lugar es 1453. 1492 Cristóbal Colón va a descubrir América en el intento de llegar a la India para llevarle especies a Europa. El mecanismo del mercado estaba funcionando de una manera maravillosa. El precio de las especias se fueron hacia el cielo, los europeos estaban desesperados, querían llevar a sus cocinas estos platos maravillosos realizados con especias o con aliños, para entenderlo acá en criollo, y en el intento de ir por esos aliños o por esas especias, Cristóbal Colón intenta darle la vuelta, y como, dato anecdótico, como estaba pensando en descubrir llegar a las Indias, cuando se topa con nosotros, los latinoamericanos, nos denomina indios. Por eso es que hasta el día de hoy decimos, hey, mira, ese indio se refiere a la expresión utilizada por Cristóbal Colón, que creyó que al toparse con tierra americana se había topado con tierra india. Entonces, fue la interrupción de una ruta comercial la que hizo que descubramos América, entre otras cosas. Pero lo cierto es que esta cuestión no solamente era un tema de conquista, ¿ya? Tenía que ver con el estándar de vida. El comercio elevaba el estándar de vida de la gente, ¿ya? Ahora yo quisiera pasarme un momentito hacia otro momento crucial que va a darse en este lugar, ya que es en Reino Unido, bueno, que se ve en Inglaterra, ¿no? Entonces volvamos a la escena anterior. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Como les dije, nosotros un rato antes habíamos dependido del clima, dependíamos de la lluvia. Es por eso que uno a son de burla dice, mira, en el pasado hacían la danza de la lluvia, para poder esperar que llueva y con eso tener agua para nuestras plantaciones. ¿Ya? Dejamos de depender de eso a partir de este momento, ya de este momento de la historia. Estoy hablando del último cuarto del siglo XVIII. ¿Qué sucedió en ese momento de la historia? En Inglaterra comienzan a darse una serie de cambios trascendentales. ¿Ya? James Watt descubre lo que se llamó, descubre el motor de vapor. En este momento comienzan a aparecer los barcos de vapor. En este momento comienzan a suceder una serie de cosas interesantes. Ya, recordemos que estaba sucediendo en este momento, porque es interesante mencionar algo aquí. Observen que aquí, en este tramo de la historia de la humanidad, todos éramos iguales. Vivíamos todos mal. Nuestros ingresos eran bajos, nuestras expectativas de vida eran bajas, nuestros accesos a salud eran deprimentes, moríamos por cualquier cosa. Las madres morían antes, durante y después del parto. Los niños morían inmediatamente al nacer, morían antes de superar la niñez. La tasa de mortalidad infantil era elevadísima. Y sin embargo, en este momento de la historia está todo por cambiar. ¿Por qué está todo por cambiar?
Pues porque la serie de descubrimientos que se dieron en este momento mejoraron nuestro estándar de vida. Y yo te voy a explicar y te voy a comentar algunas cosas al respecto. Pero no me voy a ir de aquí sin decirte algo. Antes, ojo, antes, ponga atención a lo que te voy a decir. Antes todos vivíamos relativamente igual. Moríamos temprano, vivíamos enfermos, éramos extremadamente pobres. A cualquiera podía pescar una enfermedad y morir repentinamente de ella. No teníamos explicación para las enfermedades, no sabíamos qué hacer, pensábamos que era el aire, no sabíamos que cuando el doctor venía de atender a una persona enferma y luego se trasladaba hacia una sana, por no lavarse las manos, por ejemplo, llevaba la enfermedad hacia el prójimo, ¿ya? Y es precisamente en este momento de la historia que los socialistas empiezan a hablar de la desigualdad. Ellos no notaron, al igual que hasta el día de hoy notan, que la desigualdad era natural, que es obvio que algunos en este momento de la historia empezaron a vivir mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tuvieron iniciativa, porque hicieron descubrimientos, porque cambiaron la vida de las personas. En este momento de la historia, en el último tramo del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, tenemos, por ejemplo, la máquina del telar. Ustedes recuerdan las películas de la Edad Media, gente en harapos, yéndonos muchísimo más atrás en la Edad Antigua, la gente con pieles, ¿ya? Durante la Edad Media la gente, los hermanos mayores le heredaban su ropa a los intermedios y esto a los menores. Y aunque sé que todavía es así, sobre todo en los lugares con mayor pobreza, en América Latina y en otras regiones del globo, por ejemplo en África subsahariana, era la normalidad vivir en harapos, enfermarse y morir de cualquier cosa. Pero la máquina del telar y su producción en serie dio lugar a que la gente se vista mejor y a que caiga el precio de la vestimenta. Por eso empezamos a vestirnos mejor a partir de este momento. Dejamos de estar tan sucios. Aunque, bueno, antes de abandonar esto, fue en este momento que los socialistas comenzaron a hablar de la desigualdad sin darse cuenta de que este era un momento relativamente temporal, que al cabo, que al final del día, nosotros todos y en conjunto íbamos a ir mejorando. Hoy todos accedemos a una aspirina o en términos generales accedemos a acetaminofén. Todos tenemos regularmente un televisor, muchísimos, o sea, las personas de más bajos recursos tienen teléfonos celulares, aunque no tengan la capacidad que tal vez tenga el teléfono que tienes entre tus manos, pero nosotros ya podemos realizar una llamada telefónica, cosa que no podía realizar nadie en el pasado. Incluso cualquiera de ustedes que está manejando en este momento un smartphone tiene un teléfono más inteligente que el que tenía el presidente de los Estados Unidos 10 años atrás. El hombre más poderoso, por poner un ejemplo, el presidente de Estados Unidos no tenía la tecnología que ustedes en este momento tienen en sus manos 10 años atrás. Esos cambios radicales, esos cambios tecnológicos, esos cambios en el estándar de vida, se han dado porque los comerciantes, porque los empresarios lo llevaron a nosotros. No solamente se trató de un tema del descubridor o del inventor. El descubridor o el inventor no hace gran aporte si no hay quien traslade eso al resto de la sociedad, quien lo comercie, quien lo lleve, ¿ya? La historia de la humanidad es una historia de hallazgos, de descubrimiento, de tecnología, de intercambios, de cómo pasamos de depender del clima a pasar a depender del prójimo. Y al hablar de pasar a depender del prójimo es hablar del intercambio, es hablar del comercio, ¿ya? Comercio que es llevado a cabo con naturalidad, porque por naturalidad, por los empresarios, por los emprendedores, por la gente que dice, bueno, tengo necesidades y para subsanarlas voy a tener que intercambiar algo. Bueno, dejando de lado el hecho que los socialistas, para variar, se perdieron el foco de que lo que estaba sucediendo aquí es que el estándar de vida de la gente estaba mejorando radicalmente y para siempre, volvamos a lo que nos ocupa. Da la casualidad de que en Inglaterra se dan estos cambios tecnológicos interesantes. En este sector del mundo, ¿ya? Surge la primera nación industrializada. ¿Y qué hizo la diferencia? ¿Por qué aquí la diferencia? La diferencia fue radical. Dejamos de depender del clima para pasar a depender de máquinas que transportaban de un punto al otro del mundo cualquier materia prima, cualquier cosa para comer en relativamente nada de tiempo. Es decir, si yo estaba pasando hambre en este poblado, en el pasado debía rogarle al cielo, rogarle al Señor, rogarle al Dios del trueno, al de la lluvia, que caiga agua para poder subsistir.
A partir de la revolución industrial, cuando el transporte se volvió generalizado, cuando apareció el ferrocarril, cuando apareció el barco, cuando las máquinas elevaron nuestro nivel de productividad de una manera radical, nosotros podíamos decir, bueno, aquí hay escasez, aquí hubieron inundaciones o aquí hubo sequía, pero nosotros tenemos hierro, o tenemos cobre, o tenemos pieles, que podemos enviar rápidamente en un ferrocarril, o que podemos enviar rápidamente en un barco al otro lado del mundo. Y ellos, como contraparte, nos pueden enviar comida porque tal vez ellos tengan exceso. Entonces, en pocas palabras, nosotros decíamos, hey, estamos pasando hambre, pero nosotros tenemos pieles, o nosotros tenemos algodón, nosotros tenemos hierro. ¿Qué tal si les enviamos el hierro, el algodón o las pieles y ustedes nos envían algo de comida? Pasamos de depender del clima a pasar a depender del prójimo. Pasamos a depender de las circunstancias que no podíamos controlar, a depender del intercambio, es decir, a depender del comercio. Es cierto que muchas cosas pasaron aquí. Hay que hablar del ahorro, hay que hablar de la gente que financió estos proyectos, de la gente que creyó en ellos, de la gente que estaba comprometida. Pero lo cierto es que el intercambio generalizado, masivo y nunca visto a tan gran escala durante este tramo de la humanidad dio lugar a que nosotros experimentemos una subida en nuestro estándar de vida que hasta el día de hoy no ha cesado. De hecho, eso de ahí no solamente, o sea, no solamente se trató de un intercambio de te envío hierro y envíame un pedazo de carne o un poco de cebolla, ¿ya? Estamos hablando de cambios drásticos en los niveles de productividad a los que el comercio dio lugar. Les voy a poner un ejemplo, yo suelo ponerlo y de repente mi amigo Edison Martínez me escucha. Es muy artesanal, pero procedo a contarlo. Cuando yo tenía 16, 17 años, solía tomar el bus para ir a la casa de mi amigo Edison Martínez. Tomaba el bus hacia su casa y después de 30 minutos llegaba a la casa en cuestión. Tocaba la puerta, salía su mamá y yo le decía, disculpa, ¿se encuentra el gordo Martínez? ¿Se encuentra el gordo Edison? Y me decía, no está. Y automáticamente le preguntaba, ya listo señora, ¿y sabe a qué hora llega? Ella me respondía, no sé. ¿Sabe dónde está? Ella me respondía, dijo que iba a tal lugar, pero no sé si en realidad esté ahí. Y yo le preguntaba, ¿hay manera de comunicarse con él? No. Ya, ok, no hay ningún problema señora, voy a estar aquí a 2 cuadras en la casa de mi amigo Luis, y en un rato vuelvo a ver si encuentro a mi amigo Martínez. A la media hora regresaba a buscarlo y la señora me volvía a decir, no ha venido. Yo con cara de que he perdido el tiempo le decía, bueno señora, muchísimas gracias, si lo ve dígale que estuve por aquí y listo. Entonces volví a tomar el bus que me llevaba de la casa de mi amigo Edison a mi casa, otra media hora. Media hora de ida, media hora de venida y 1 hora de espera en la casa de mi amigo Luis, pues yo había perdido 2 horas de mi vida y no había logrado lo que yo deseaba. Hoy por hoy ustedes con una llamada telefónica dicen, Edison, ¿te encuentras en casa? ¿Te puedo visitar? No, hermano, estoy en otro lugar, salí de la ciudad. Listo, gracias. Siguiente tarea. Ojo, listo, gracias. Siguiente tarea. Esos son cambios en productividad que cambiaron radicalmente nuestra forma de entender el mundo y de vivir. Porque nosotros ahora somos más efectivos haciendo lo que hacemos gracias al resultado del intercambio comercial. Tenemos los teléfonos que tenemos en este momento, tenemos las computadoras que tenemos la tecnología que tenemos a la mano gracias a la gente que hace emprendimiento, gracias a la gente que fue capaz de llevar de un lado del mundo al otro sus bienes, sus conocimientos, porque en cada bien que tienes en la mano hay un conocimiento. Por ejemplo, fíjate, y no por hacerle promoción, pero aquí tengo un termo en mis manos. ¿Saben cuánto le tomaría a José Andrade fabricar? No esto, una vasija de barro. Pues les voy a decir 2 cosas. No sé cómo se hacen las vasijas de barro. Tendría que googlearlas. No tengo los implementos a la mano. Una vasija de barro no es comparable, pero ni de chiste con lo que yo tengo en este momento, y que contiene agua, que la contiene saludable y un sinnúmero de cosas. Pero estas cosas no cayeron del cielo.
no son maná, no aparecieron gracias a la danza de la lluvia que yo realicé 5 minutos antes de esta sesión, aparecieron porque existe comercio. Fui a un centro comercial y lo compré en cuanto me gustó, no solamente que podía yo mantener agua dentro de este recipiente, sino que dije, ese entre un sinnúmero de otros recipientes es el que me gusta a mí para transportar agua en el momento en que dije vaya al gimnasio. Lo cierto es que, amigos, la historia del comercio dio lugar a este tipo de cosas. Hay detalles, hay detalles. Recordemos, por ejemplo, de que un emprendimiento necesita de personas para que lo lleven adelante. O sea, me refiero a colaboradores, a personas que trabajen dentro de la empresa. Pero ¿y dónde va a sacar el emprendedor el dinero para pagar al final del mes si todavía no termina de producir y vender? Da la casualidad que hay otros que ahorran, ¿ya?, para que ese emprendedor pueda llevar adelante sus proyectos. Esas personas que decidieron ahorrar, esas personas que ponen el capital, ojo, que ponen el capital en manos de aquellos que tienen las ideas y los proyectos en mente, son parte de esa gran cadena que hace que nosotros vivamos hoy por hoy mejor. La economía es un todo interconectado, es un tema maravilloso que hay que estudiarlo, observar lo que se ve y ponerle mucha atención a lo que no se ve. En este mismo momento, parte de la tragedia de estar aislados como estamos en este instante, pasa por el hecho de que nosotros no estamos obteniendo los frutos del intercambio con la facilidad que lo obtenemos normalmente. O sea, si yo pudiese salir en este momento de un centro comercial, compraría todo aquello que deseo, y digámoslo así, con gran facilidad. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Ahorita mismo, ahorita no se notará, pero decía Chuzo, no estoy en mi casa, estoy en otro lugar. Justamente había salido de vacaciones. ¿Ya? No cargaba la maquinita esta que yo utilizo normalmente para bajarme un poquito el cabello. La tengo en Guayaquil, donde yo vivo. Y ahorita no hay dónde conseguirla. Y entre otras cosas no hay dónde conseguirla porque no hay comercios abiertos. Pero no solamente que no hay comercios abiertos, sino que yo tampoco puedo ir a donde quien me corta el cabello, ¿ya? De tal manera que hay algunos que están en peor situación que yo. Quienes me conocen saben que de hecho no tengo mucho cabello, pero hay otros a los que les crece el cabello con mucha más rapidez y fueron y compraron en el supermercado donde todavía se vende comida, las maquinitas que servían para reducir un poco la cantidad de cabello que tienes. La falta de comercio generalizado es la que de alguna manera pone en mayores dificultades nuestra situación al día de hoy. Sé que hay muchas cosas que tal vez estoy perdiendo de vista. Por ejemplo, en 1930 surgieron los primeros supermercados en Estados Unidos. Han pasado estos primeros dieron lugar a enfermedades, pero luego salimos adelante, descubrimos vacunas, descubrimos curas, se descubrió la penicilina, y de igual manera con el paso del tiempo, con el paso de poco tiempo, esperemos, ya se están descubriendo en este momento, vacunas para el mismo COVID para este virus que estamos enfrentando. Y al final del día, más allá del descubrimiento y del estudio y de las horas de investigación y el dinero aportado para el descubrimiento de aquello que nos va a llevar de nuevo y con el tiempo hacia la normalidad, serán llevadas estas medicinas a través de esa larga cadena comercial imperceptible, tácita y sutil que está detrás de la actividad humana y económica. ¿Ya? Esto es como la punta del iceberg. La parte que nosotros podemos ver es relativamente pequeña, lo que no se ve es mucho más grande. La economía es un todo que está conectado y la parte más grande, es la parte que no se ve. Nosotros tenemos el estándar de vida y hemos mejorado nuestra situación gracias al emprendimiento, gracias al comerciante que fue capaz de especular, ojo con lo que dije, de especular con la idea de que alguien está dispuesto a comprar lo que él está produciendo o que va a llevar a sus manos. Que está pensando, yo debo poner el negocio en este lugar y no en el otro. Que está diciendo, yo tengo un capital que tal vez es todo lo que tengo, ¿ya? ¿Y por qué lo voy a poner en riesgo? Sino con el ánimo de ganar algo de dinero. Mientras muchos cómodamente
No ponemos en riesgo nuestro patrimonio, el dinero que tenemos para nuestros hijos, el dinero que tenemos para llevar a la casa, o que tenemos como fondo. Pues el emprendedor es aquel que dijo, no, yo tengo una idea, estoy seguro de que puede resultar, y voy a apostar en ella, y voy a comprometerme con esa idea, y voy a arriesgarme, y puedo perder. Pero si gano, no solamente que puedo llegar a hacer dinero, sino que voy a cambiar la vida de la gente. Por eso es que hay una señora, yo suelo decirle, tal vez una gordita, que cuando pasa por la panadería y encuentra un pastel, sonríe por el pastel que fue llevado, o que encuentra, gracias a que un emprendedor, un comerciante fue capaz de poner el dicho pastel en esa vitrina. ¿Ya? De la misma manera que tú sonríes cuando encuentras una buena película y dices, wow, fenomenal, la película es todo increíble, pues fue llevada por emprendedores que tuvieron el ánimo de arriesgar, ¿ya? Y tuvieron la convicción de que se puede hacer. Pues el emprendimiento, el comercio, el empresario, son aquellos que han cambiado y han mejorado nuestro estándar de vida. Desde hace tiempo dejamos de depender del clima para depender del prójimo. El comercio es depender de la persona que está a tu lado y incluso de personas que no conoces, en una especie de sana armonía y de convivencia pacífica, porque el comercio, mis amigos, armoniza, permite la coexistencia pacífica, hace vivible la vida y hace que la vida merezca llamarse vida. Bueno, muchísimas gracias. Quedo en este momento ante ustedes para cualquier tipo de pregunta, observación o reflexión.